Bueno, pues vamos a ver más detenidamente qué diferencia hay entre estos números decimales que salían en el grupo de los racionales y estos que también son decimales, pero que no son exactamente los mismos. Vamos a ver que hay distintos tipos de decimales. En primer lugar, tenemos el número decimal exacto, que sería pues un número que tiene fin. Por ejemplo, el 3,4, el 5,28, el 7,703, en fin, un número que se acaba, que no es infinito, que yo puedo calcularlo a partir de hacer la división de dos números y esa división pues tiene fin. O sea, lo que quiero decir con que tiene fin es con que yo divido y aunque saque decimales, pues llega un momento en el que termino la división y es exacta y se ha acabado. No sigo sacando decimales hasta el infinito. Después tenemos el número decimal periódico. ¿Cuáles son los números decimales periódicos? Pues los que tienen infinitas cifras decimales. Ya sabéis, los que se representan pues con una especie de arco encima del decimal, que significa que esa cifra se repite hasta el infinito. Bueno, pues tenemos dos tipos de números decimales periódicos, los periódicos puros y los periódicos mixtos. ¿Cuáles son los periódicos puros? Bueno, pues los que todo el rato se repite su parte decimal, es decir, eso de ahí que es 5,09 periodo, pues realmente es el número 5,090909 y así hasta el infinito. Sin embargo, ¿cuáles son los periódicos mixtos? Bueno, pues los que tienen una parte que no se repite y otra parte que sí. Por ejemplo, ese de ahí, ese número sería el 4,134, 34, 34, es decir, tiene una parte que no se repite y luego una parte que se repite así hasta el infinito. O sea, tres tipos. Repito, los exactos, ¿vale? Los que se acaban las cifras decimales, los periódicos puros, los que se repiten hasta el infinito y su parte decimal es todo el rato igual, y luego por otro lado están los periódicos mixtos, los que se repiten todo el rato pero tienen una parte inicial que no se repite. Esta parte puede tener una cifra, un 4, 5, las que sean, ¿vale? Se entiende que tiene una parte que no se repite y una parte que se repite. Pues enlazando con lo que hemos dicho anteriormente, si os fijáis, el número pi o la raíz de 2 no estaría en ninguno de estos grupos, ya que el número pi, como hemos dicho, tiene infinitas cifras decimales, pero no se repiten y no llega a un punto en el que se repitan, porque podría ser una cifra decimal que tuviese un montón de cifras decimales distintas, pero luego empezasen a repetirse, ¿no? Así todo el rato, que fuese 123, 4, 5, así hasta el infinito. Entonces, por muy grande que sea la cifra decimal, tiene una parte que se está repitiendo todo el rato. Pero en el número pi, por ejemplo, no sigue ese patrón, no tiene una serie de cifras decimales que se repitan todo el rato, sino que van apareciendo números aleatoriamente sin ningún sentido. Bueno, pues ese tipo de número, que sería pues como la raíz de 2, la raíz de 3, el número pi, muchos otros números infinitos, serían los números irracionales. Espero que se comprenda un poco la diferencia entre este tipo de números y los racionales. Otra característica de los números racionales, de este tipo de números, no de los irracionales, es que yo todos estos decimales los puedo escribir en forma de fracción. Es decir, yo puedo encontrar una fracción que al dividirla, es decir, al hacer en ese caso 7 dividido entre 5, pues obtenga un número decimal. Pues todos los números decimales que yo pueda hacer el paso contrario, es decir, escribir su forma de fracción, es decir, encontrar una fracción que al dividirse me dé ese número, todos esos números son racionales. Sin embargo, en el caso de los irracionales, como hemos dicho anteriormente, no se puede encontrar ninguna fracción que al dividirse el numerador entre el denominador nos dé esos números. Y esa es la diferencia clave entre los racionales y los irracionales.